Hola, muy buenos días. Sean todos bienvenidos a este devocional de la Iglesia Bíblica Torrefuerte correspondiente al martes 7 de septiembre del año 2021. Nuestro texto hoy, de acuerdo a nuestro devocional Tiempo con Dios, es Jueces capítulo 15, versículo 14 al 20, la segunda parte de la historia que iniciamos el día de ayer. Yo creo que probablemente hemos escuchado la historia de Sansón en muchas ocasiones. Son conocidas. La historia de su gran hazaña de la matanza de 1000 hombres con la quijada de un asno es bien conocida. El poema compuesto por Sansón que encontramos en el versículo 16, que él compuso como el resumen de su victoria, con la quijada de un asno un montón, 2 montones, con la quijada de un asno maté a 1000 hombres, para conmemorar esta victoria sobre los filisteos. Sin embargo, aunque la historia de su gran hazaña de la matanza de 1000 hombres con la quijada de un asno es bien conocida, no es conocida tanto dentro de su contexto, porque todo comenzó con un acto de venganza de parte de Sansón porque su suegro había entregado a su mujer a otro hombre. Y se vengó, quemando los campos. Y obviamente los filisteos respondieron y también vino una segunda venganza. Entonces la raíz de toda esta historia y de esta victoria, desafortunadamente, es una motivación, en mi opinión, incorrecta de parte de Sansón. No recibió un llamado de Dios específicamente para luchar contra los filisteos, o Dios le dijo, te voy a dar la victoria. Creo que Dios aquí fue misericordioso con él, a pesar de su mala motivación. Alguien dijo que si buscas venganza, debes de cavar siempre 2 tumbas, una para la persona que vas a matar y otra para ti, porque la venganza solo ocasiona un ciclo vicioso de violencia. Como ya hemos visto antes en la tribu de Judá, esta tribu era inclinada a adoptar una política en aquellos días de jueces de vive y deja vivir. Eso es, mientras los filisteos no nos molestan a nosotros no vamos a molestarles a ellos. Por eso no pudieron conquistarlos y fueron oprimidos continuamente por ellos. Los actos de venganza de Sansón cambiaron todo esto en esos días. Los filisteos, haciendo una demostración de fuerza que implicaba un ultimátum, los filisteos presionaron a sus súbditos, porque oprimían a los de Judá, entréganos a Sansón o ya verán, pagarán el precio. Sansón, en un sentido, resultaba o era una fuerza desestabilizadora, no grata, para los judíos de Judá, y ellos tendrían que entregar a uno de los suyos para mantener la paz. Se vieron obligados a hacerlo. Y leemos acerca de esto en los versículos 11 al 14 de Jueces 15. 11 dice, vinieron 3000 hombres de Judá a la cueva de la peña de Etam. Ahora, ¿por qué habían ido? Eso lo vimos el día de ayer. ¿Por qué fueron por Sansón? Porque básicamente los filisteos, si no lo entregan a nosotros, nosotros vamos por ustedes. Versículo 12, nosotros hemos vendido para prenderte y entregarte en mano de los filisteos. Y obviamente vinieron tantos porque la reputación de la fortaleza o la fuerza de Sansón era bien conocida. Versículo 13, entonces le ataron, él dejándose voluntariamente atar, con 2 cuerdas nuevas y le hicieron venir de la peña en donde se encontraba. Y así que vino hasta Lei, los filisteos, cuando vieron a Sansón atado, que lo iban a entregar, salieron gritando a su encuentro, felices de la vida. Ahora nos vamos a vengar, ahora vamos a matar a este hombre que tanto daño nos ha hecho. Imaginemos las emociones de ambas partes. Cuando los de Judá conducían a uno de los suyos, cuando conducían atado a Sansón hacia donde le aguardaban los filisteos. Tampoco no es muy buena actitud de los de Judá, ¿no? Pero quizás estaban cansados un poquito por sufrir las consecuencias de las locuras a veces de Sansón. Y esta no sería la última. De una parte existía un sentimiento que era mezcla de traición y miedo, los de Judá, y de la otra, los filisteos, un grito de triunfo y alivio,
unido a un profundo anhelo para hacer que el atormentador de los filisteos pagase ojo por ojo y diente por diente, como era la regla. En el momento en que las sogas, versículo 14, se desprendieron del cuerpo de Sansón, el estado de ánimo de los dos bandos que presenciaban la escena cambió. Una expresión de asombro en ambos lados marcó el intercambio de sentimientos de miedo y alivio de un lado al otro. Sansón entonces le arrancó la quijada de un asno recién muerto que estaba ahí cerca, una vez ignorando que le era prohibido a él, porque había tomado voto de nazareno, tocar cadáveres. Recuerden, había tocado la miel que se encontraba dentro del cadáver de un león. Tal como había sucedido antes, el Señor transformó la debilidad de Sansón en un instrumento de juicio contra los filisteos y de la liberación para su pueblo. 1000 filisteos cayeron bajo los golpes de la quijada que Sansón blandía en su mano. Increíble historia. ¿Cómo logró esta hazaña? Es difícil de creer, pero se nos narra en la palabra de Dios. Después de esta matanza, Sansón hizo 3 cosas. Primero, compuso un poema acerca de la matanza y le puso un nombre al lugar de la matanza, Ramat Lehi, que significa colina de la quijada. Ese poema lo leí al principio. La segunda cosa que hizo Sansón después de la matanza es que reconoció que la victoria no era de él, que la victoria sobre los filisteos se la había dado Dios. Por fin vemos algo positivo y loable de parte de Sansón. Dice el versículo 18, y teniendo Sansón gran sed, clamó luego a Jehová y dijo, tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo. Reconoció que aunque él fue el instrumento humano, Dios le había dado la victoria. Y lo echa todo a perder cuando desafía a Dios en estas palabras, y moriré yo ahora de sed, y caeré en mano de los incircuncisos. Ahora que fui victorioso, Dios, tengo sed. La tercera cosa que hizo Sansón fue pedirle a Dios agua para beber porque tenía mucha sed. El esfuerzo del combate lo dejó desfallecido, sediento y temeroso, aunque todavía se percibe al Sansón de antes en el tono de la demanda de sus palabras. Y vemos en este buen lado que se llama el mismo siervo del Señor y está orando. Eso es algo positivo. El hecho que Dios le respondió positivamente a Sansón significa que a pesar de las causas y de las motivaciones equivocadas, en mi opinión, que ocasionaron esta batalla en sus inicios, Dios estaba aceptando los resultados. Inclusive, Dios los había dado, dice Sansón. Versículo 19. Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Lehi, y salió de ahí agua, y él bebió, y recobró su espíritu y se reanimó. Por esto llamó el nombre de aquel lugar en Acore, en paréntesis, la fuente de aquel que clamó, el cual está en Lehi hasta hoy, cuando se escribió posteriormente el libro de Jueces. Y termina en el versículo 20 diciendo, y juzgó Sansón a Israel en los días de los filisteos 20 años, bastante tiempo que Dios le concedió. No solo respondió a la petición muy personal de Sansón de beber agua, que tenía sed, sino permitió que él continuara juzgando a Israel por 20 años. Grande es la misericordia, grande es la gracia de Dios. Que este hombre fuerte, cuya fortaleza venía de Dios, pero que a veces hacía locuras, a pesar de que esa fuerza venía del Espíritu, que Dios en este caso le dio la victoria. Otra vez, en mi opinión, por misericordia y por gracia, porque esta victoria, a pesar de las motivaciones quizás equivocadas en el principio, la raíz del problema que ocasionó Sansón, bueno, su suegro, pero Sansón tomando venganza, Dios le concede una gran victoria sobre los que oprimían a Israel, los filisteos. Dios había usado a Sansón, a pesar de esas circunstancias y motivaciones dudosas, para obtener esta victoria y así librar a Judá de la opresión de los filisteos en esos días.
Nuestro Dios, hay que recordar, es soberano. Nosotros no. Aunque a veces se nos dificulta entender sus caminos, debemos de confiar siempre en Él, porque a la larga todo será para su gloria y para beneficio de sus planes y de su pueblo, como lo fue el resultado final de esta situación que se nos narra en este capítulo. Y quizás ahí están las dos lecciones. No busquemos venganza, porque la venganza, dice Dios, es suya. Romanos el capítulo 12, lo vimos la semana pasada. Pero dos, que a pesar de nuestras fallas y debilidades, errores, locuras, equivocaciones, increíblemente Dios en su misericordia y gracia nos usa a nosotros para cumplir sus propósitos a pesar de esas debilidades, errores, motivaciones incorrectas. Porque al obrar su voluntad, Él recibe la gloria. Sus propósitos son cumplidos. Su pueblo es bendecido, aunque el individuo, en este caso, que fue el instrumento humano, haya actuado indebidamente en la raíz de la situación al actuar por venganza. La respuesta de Dios a la oración no depende del nivel de moralidad personal, ni es merecida. Dios es soberano. Sansón estaba en lo cierto cuando dijo que el triunfo que había acabado de alcanzar fue un regalo de Dios. Y así tenemos que reconocer en nuestras vidas todo esto. También nosotros a veces hacemos cosas indebidas, tenemos motivaciones incorrectas y nos sorprende que a pesar de eso Dios cumple propósitos a través de nosotros. Increíble, porque no es para nosotros la gloria, es para Él. A Dios gracias. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú eres soberano y tú usas instrumentos que nosotros jamás usaríamos. Pero al fin y al cabo, cuando estos instrumentos humanos, con sus debilidades, motivaciones incorrectas, errores y equivocaciones, tú los usas y al obtener los buenos resultados, la gloria va para ti, no para el hombre. Así como lo declaró Sansón. Tú dice la victoria y yo soy tu siervo. Que podamos reconocer hoy, Señor, tu misericordia y gracia en nuestras vidas y darte gracias por usarnos, por ese privilegio y honor de ser siervos tuyos a pesar de que somos pecadores. A ti sea la gloria por Cristo Jesús. Amén. Muy bien, si tiene motivo de oración, por favor, déjalo en el inbox de Facebook de la Iglesia Bíblica Torrefuerte para que podamos orar por esa petición. Recuerden que tenemos oración cada lunes a las 19 horas, 7 de la noche. El enlace aparece en nuestra página Facebook, en el muro, cada lunes por la tarde. Si quieren unirse a ese grupo y pedir en oración por alguna petición personal, les invitamos a acompañarnos. Todavía la situación está difícil en contagios, muertes, hospitalizaciones en Puebla, pero no se ha cambiado lo que podemos hacer en el protocolo. Así que seguimos con los cultos presenciales los domingos de 9, 11 y 13 de la tarde, 1 de la tarde. Obviamente tienen que buscar el enlace, hacer su reservación, imprimir o tener listo en su teléfono o iPad o a tablet el código QR para presentar en la entrada. Y siempre el protocolo es toma de temperatura, cubrebocas bien puesto, el gel antibacterial, el tapete sanitizante y después la sana distancia. Así que los esperamos este domingo en uno de esos 3 servicios. Si necesitan ayuda, por favor escríbenos en el inbox y nosotros con gusto le ayudamos a inscribirse. Nuestra próxima transmisión virtual será mañana, miércoles 8 de septiembre, a las 19 horas con 30 minutos, 7:30 de la noche, pasajes selectos del libro de Hebreos. ¿Por qué no lee todo el libro en estas próximas semanas? Solamente son 13 capítulos. Gracias por acompañarnos en este breve devocional en esta mañana.
Nos vemos mañana en nuestro próximo devocional a las 9 de la mañana. Les esperamos. Cuídense mucho, por favor, en estos días. Dios los bendiga ricamente y que tengan un muy excelente día. Nos vemos. Hasta luego.